Imprimimos boletines, hermanos, para que los vean y sepan cómo va el programa. ¿Ok? Por favor. Muy bien, buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a la hermana Mary por estarnos visitando. María del Rocío es una hermana que viene aquí a Neighborhood Church, pero en este día quiso venir a visitarnos y estamos contentos, hermanos, de que tengamos visita, así que gloria a Dios por eso. Muy bien, como lo hacemos cada domingo, hermanos, vamos a prepararnos a escuchar la palabra del Señor y recitamos nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo para preparar nuestro corazón, hermanos, y recibir la palabra santa de Dios. ¿Está listo? Hermanos, siempre que usted está listo, el Señor está dispuesto. Pero si usted no está listo, Él no está dispuesto, porque Él quiere oídos que oigan, ¿verdad? Y corazones que reciben. Entonces, con nuestra Biblia en nuestra mano derecha le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a volver en esta mañana al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, y vamos a extender nuestra lectura hasta el versículo 30 ahora, porque después del mensaje de la semana pasada, donde hablamos de la fe tan superficial de este hombre rico, de este joven hombre rico gobernante, dice el Evangelio de Mateo y de Lucas, el Señor por alguna razón me mantuvo en ese pasaje, y hay una rica enseñanza, hermanos, aparte de ver
la fe tan superficial de este hombre que obviamente terminó tristemente en una decepción para él, porque era una fe muy superficial. Pero el diálogo de este hombre con Jesús, hermanos, continuó ahora con Jesús y sus discípulos. Y ahí vamos a extender un poco más la enseñanza de este pasaje. Dice en el versículo 17 de Marcos capítulo 10. ¿Está allí? Lea la Biblia, hermanos, porque esa es la que le enseña, hermanos. Yo no estoy aquí más que como un mensajero. Dice así la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, le dijo: para los hombres es posible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a orarle al Señor y pedirle su bendición en esta mañana. Señor Dios, te damos gracias por la bendición de tener a nuestra hermana Mary aquí en esta mañana. Pedimos que tú le bendigas ricamente, que el mensaje de tu palabra, Señor, nos ayude, nos edifique, nos instruya, nos ayude a conocerte mejor a ti. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder tener este lugar donde reunirnos y poder escuchar tu palabra, poder alabar tu nombre y poder tener compañerismo los unos con los otros. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, y que pueda ser de edificación para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Asiento, por favor, hermanos. Tome asiento. Si usted nota, hay algo muy interesante en este diálogo que Jesús tuvo con este hombre rico, con este joven gobernante principal de una sinagoga posiblemente. Porque el mismo tema que trató Jesús con este joven, lo trató con sus discípulos. Porque si usted mira con atención, el tema con el que comienza el Señor Jesús este diálogo con este hombre, es el mismo que sigue con el de sus discípulos. El asunto de la vida eterna. En el versículo 17, así comienza el Señor o Marcos describiendo el asunto que este joven trae. Dice en el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero la discusión sobre ese asunto de la vida eterna, hermanos, o la salvación, siguió siendo el tema del Señor. Porque al final, en el versículo 30, si usted nota, el Señor Jesucristo vuelve a reiterar el tema de
la vida eterna. En el versículo 30 dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿qué dice? La vida eterna. Sí, el Señor comienza tratando este asunto de la vida eterna con el diálogo de este joven, con este hombre rico, y termina con el diálogo con sus discípulos hablando del mismo tema, sobre la vida eterna. Ahora, si usted es un buen lector de las Escrituras, hermanos, se dará cuenta que el pueblo judío, hermanos, tenía comprendido muy bien este asunto de la vida eterna. Ellos sabían que solamente Dios era la fuente para obtener la vida eterna. Ellos sabían que Dios había hecho promesas de vida eterna. El pueblo judío, todos ellos sabían que Dios había ofrecido vida eterna. Por ejemplo, cuando al profeta Daniel el Señor le promete a lo que va a suceder al final de los tiempos, cuando el Señor traiga juicio y resucite a todos aquellos que murieron, dice Daniel capítulo 12, mire lo que dice, en Daniel capítulo 12, quiero que vaya ahí conmigo, Daniel capítulo 12, en el versículo 22, esta es una promesa que el Señor está haciendo, ¿ok? Al final de los tiempos, Daniel capítulo 12, versículo, ¿qué le dije? 22, si no hay 22, creo que es 12. ¿Por qué no está ahí? Maybe es el versículo 2. Sí, versículo 2, perdón. Versículo 2. Disculpen, hermanos. Daniel capítulo 12, versículo 2. Mire lo que el Señor dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, dice, el mismo asunto que trató este joven rico. Él era un judío, él conocía posiblemente las escrituras del Antiguo Testamento. Él sabía que Dios algún día iba a dar vida eterna a aquellos que él resucitara. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, el judío sabía que Dios había prometido vida eterna. Y luego, en el Salmo número 133, que es un salmo muy famoso, el judío seguramente conocía este salmo, era muy popular. En el Salmo número 133, al final de ese salmo, después de que describe lo hermoso que es la convivencia con los hermanos, la comunión, que Dios, hermanos, prometía precisamente eso que este joven rico andaba buscando. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Salmo 133, después de que describe la bendición que es la armonía y la unidad de los hermanos, en el versículo 3 dice que esa armonía y esa unidad es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué dice? Y vida eterna. El judío conocía muy bien proféticamente que Dios había prometido vida eterna, que el Señor iba a derramar la bendición de la vida eterna sobre su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento era la misma creencia. Los judíos creían que la fuente de la vida eterna era Dios. Un ejemplo de ello, en Tito capítulo 1, la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 1, el apóstol Pablo hace referencia a esta promesa maravillosa que el Señor hace de la vida eterna. Y noten lo que dice Pablo allí en Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y note lo que dice el versículo 2. En la esperanza de, ¿qué dice? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, todo judío, hermano, sabía que existía la posibilidad, la promesa, que Dios iba a extender la vida de su pueblo, la vida de las personas, no solamente para un tiempo aquí en la tierra, sino para la eternidad. Y esa era la preocupación de este hombre. Dice,
maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él sabía que Dios había prometido vida eterna. Él sabía que Dios, hermanos, un día iba a levantar de los muertos a las personas que habían creído en Él, que habían puesto su confianza en Él, y les iba a extender su vida para la eternidad. Y Él lo sabía, y ese era su anhelo, ese era su deseo, esa era su intención, que alguien le dijera cómo obtener esa vida eterna. Ahora, es curioso porque Él sabía lo que decía la palabra de Dios. Era un principal. Y un principal normalmente en las escrituras es una referencia a un hombre encargado de una sinagoga. De una sinagoga que se dedicaba a predicar o enseñar la palabra de Dios. Pero él no estaba seguro de eso. Y él quería saber cómo Dios le podía otorgar a él esa vida eterna. Jesús le dice de alguna manera, esta es la manera. Pero sabemos, hermanos, que en el versículo 22 este hombre no logra obtener la vida eterna. Porque cuando Jesús le dice, tú quieres heredar la vida eterna, esto es lo que tienes que hacer. Y él dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, hay algo dentro del corazón de este hombre que le impidió que él pudiera obtener la vida eterna de acuerdo a las palabras de el Señor Jesucristo. Uno de esos serios problemas que este hombre tenía era su relación con el dinero. Su relación con el dinero. Ahora, alguien dijo esto, hermanos, que hay 3 problemas que al hombre le impiden llegar al cielo. Y al parecer es verdad cuando registramos las escrituras, que hay 3 problemas que le impiden al hombre llegar al cielo. Uno es el dinero, que ese era el problema de este joven, ¿verdad? El dinero. Dice que no pudo obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque eso significaba que tenía que deshacerse de sus posesiones. Pero también el orgullo y el pecado. Y de alguna manera, si vemos la reacción de este joven, pensamos que esos eran los problemas de este joven. El dinero, el orgullo y el pecado. Y el hombre, hermanos, siempre se vuelve esclavo de cada una de ellas. Jesús afirmó en los evangelios, hermanos, que la gente se vuelve esclavo de su pecado. Que se vuelve esclavo del dinero. Que se vuelve un total esclavo de su orgullo. Y esos son impedimentos, hermanos, para que ellos puedan alcanzar la vida eterna. Este hombre tenía la intención de tener vida eterna. Y si usted le pregunta a la mayoría de la gente, le va a decir, si usted sale a las calles y les dice, oye, ¿te gustaría ir al cielo y tener vida eterna con Dios? La mayoría le va a decir sí. Pero no todos van a obtenerla. ¿Por qué? Porque al parecer este joven no había atendido que él tenía un problema en su corazón. Había orgullo, había pecado y había una fuerte atadura con las posesiones que él tenía. Entonces, hermanos, la salvación para el hombre se vuelve algo imposible. Cuando el hombre, hermanos, está esclavizado al dinero, al orgullo y al pecado, se vuelve imposible la salvación para ellos. Pero la intervención de Dios, hermanos, la hace posible. La hace posible. Porque note lo que dice el versículo 27 ahí de Marcos. En Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres, ¿qué dice? Es imposible. Cuando el hombre está esclavizado del dinero, del orgullo y del pecado, es imposible. Dice, y el Señor Jesús dice, le dijo, para los hombres es imposible. ¿Es imposible qué? Tener vida eterna, porque es lo que este joven andaba buscando. Andaba buscando la salvación. Andaba buscando la vida eterna. Dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. El intento del hombre, hermanos, siempre ha hecho imposible su salvación.
Pero cuando Dios interviene, Él puede remover los méritos del hombre y la salvación se hace posible. Porque acuérdese, este hombre llegó diciendo: Maestro, ¿qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Y qué podía hacer él? Nada. La vida eterna no es algo que podemos nosotros ganar, hermanos. Trabajar por ella. Obtenerla simplemente porque guardamos los mandamientos o somos una persona importante, porque este hombre era un principal. El Señor derribó, hermanos, cualquier mérito que este joven tuviera. Y le dijo: no hay nada que puedes hacer. Pero si Dios interviene, entonces es posible. Porque dice el Señor: para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, la experiencia, hermanos, personal de este hombre en su diálogo con Jesús nos muestra una verdad fundamental. Y esta es la verdad fundamental: una salvación imposible que solo Dios la hace posible, o solo Dios la puede hacer posible. Era obvio que este hombre, con todo lo que había hecho, con todo el dinero que tenía, con todo el orgullo de vivir bajo los mandamientos de Dios, y con todo el egoísmo que él tenía hacia su prójimo, porque no estuvo dispuesto a vender sus posesiones y darlo a los pobres, dice allí en los versículos que leímos anteriormente. Era imposible para él. Y la salvación, hermanos, es imposible siempre que el hombre intente, a través de sus buenas obras, a través de sus creencias, a través de su buen comportamiento, porque este hombre tenía un buen comportamiento. A los ojos del mundo, hermanos, este hombre posiblemente era una de las personas más rectas. No adulteraba, no robaba, no defraudaba, honraba a su padre y a su madre, dice allí, y le dijo el Señor: todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice. O sea, era una persona recta, era una persona ejemplar. Pero cada vez que el hombre intenta tener algo que solamente Dios puede dar o Dios puede hacer, hermanos, es imposible para él. Y eso se puede aplicar a muchas otras áreas de nuestra vida, no solamente a la salvación o a la vida eterna, hermanos. Una salvación imposible que solo Dios la hace posible. Esa es la enseñanza central de Jesús. No hay nada que el hombre pueda hacer para obtener la vida eterna a menos que Dios no lo haga. Y este hombre venía con toda la intención de pensar o de creer que él podía hacer algo para heredar la vida eterna. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Debo ir a la iglesia? ¿Debo dar ofrendas? ¿Debo cantar muy bonito? ¿Debo servir a Dios? ¿Qué debo de hacer yo? El Señor casi le está diciendo: es imposible para ti obtener la vida eterna si los méritos vienen de ti. La razón que la salvación fue imposible para este hombre, hermanos, fue porque él estaba atrapado en estas tres esclavitudes: el dinero, el orgullo y el pecado de egocentrismo. El Señor dice: ¿quieres vida eterna? Vamos a probar. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dijo él: no puedo. O sea, no me importan los pobres. Yo no puedo darle mi dinero a los pobres. Nos damos cuenta que era egoísta, hermano. Porque pudo haber dicho: bueno, la mitad, hermanos. Dice en el versículo 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. Y no, el precio no consistía en dinero, porque el Señor le dijo: no te sirve tu dinero, así que dalo. Si quieres vida eterna, tienes que deshacerte de tu dinero, porque la vida eterna no se compra. Es como el dicho que anda por ahí, ¿verdad? Dice: puedes comprar una cama, pero no ¿qué? Los sueños. Puedes comprar medicina, pero no puedes comprar salud, ¿verdad? Así también, hermano. Puedes tener dinero, pero eso no tiene nada que ver
con que Dios te pueda otorgar vida eterna. En el versículo 20 dice él, entonces respondiendo le dijo: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Ahí está el orgullo. He vivido una vida recta, dice este hombre. He hecho lo mejor posible. He tratado súper bien a mis padres. No he defraudado a nadie. No me he ido con ninguna mujer. Me he preservado santo, puro. He vivido una vida íntegra. Y el Señor también le dice: pero eso no te sirve tampoco. En el versículo 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Fíjese bien, hermano. Se fue triste porque el Señor le dijo: ¿quieres vida eterna? Deshazte de todo lo que tú tienes. Tu dinero, tu orgullo, ¿y qué? Tu pecado. Pero él dijo: no, eso es demasiado. Eso es demasiado. El orgullo, hermanos, el dinero y el pecado tenía atrapado a este hombre. Y no pudo obtener vida eterna. No pudo obtener vida eterna. Y esto no ha cambiado hoy. Hoy es el mismo problema, hermanos. La salvación para las personas es imposible porque están esclavizadas en las mismas ataduras: el dinero, el pecado y el orgullo. Ahora, note que el diálogo comenzó con este hombre que no conocía a Cristo como su Salvador, como la fuente de la vida eterna. Pero luego se trasladó el diálogo ¿con quién? Con aquellos que sí lo conocían. Quiere decir, hermanos, que estos asuntos, estos hábitos esclavizantes también se aplican a los creyentes. A veces el dinero, el orgullo, hermanos, y el pecado impide que los creyentes crezcan, maduren, vean las verdaderas bendiciones de Dios, hermanos, en sus vidas a causa de estos mismos hábitos esclavizantes. No solo, hermanos, le afecta a los incrédulos, también le afecta a los creyentes. Los creyentes pueden quedar atrapados en esas mismas tres esclavizantes hábitos. Ahora, el Señor le dijo: la salvación por méritos propios es imposible para alguien. Es imposible, pero Dios la puede hacer posible. Una salvación que es imposible por méritos propios, pero es posible si Dios interviene. Y cuando Dios interviene, hermanos, entonces las cosas se hacen posibles. Pero el diálogo de Jesús, hermanos, con este hombre expone tres enseñanzas fundamentales que hacen posible la salvación que solamente Dios puede hacer posible. Tres enseñanzas fundamentales. El Señor Jesús quería que este hombre entendiera tres cosas fundamentales en su intento de obtener la vida eterna por él mismo. Tres enseñanzas fundamentales. Y esas enseñanzas fundamentales son tan necesarias para aquellos que no conocen a Jesús como el autor de la vida eterna, porque ahora en el Nuevo Testamento Cristo, hermanos, se presenta como el autor de la vida eterna. Él es quien ofrece la vida eterna. El judío que no tenía la revelación del Nuevo Testamento ni la llegada del Señor Jesucristo creía que Dios era la fuente de la vida eterna. Pero pues la revelación del Nuevo Testamento ahora entendemos, hermanos, que ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan, y ahora Él es la fuente de la vida eterna. Por eso el apóstol San Juan describió al Señor Jesucristo como la fuente de la vida eterna cuando dijo él, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿cuáles son estas tres enseñanzas fundamentales acerca de una salvación imposible para el hombre, pero posible para Dios? ¿Cuáles son? La primera tiene que ver con la relación con la teología religiosa que este hombre tenía. La segunda, con la relación con los méritos que él supuestamente tenía. Y la tercera, con la relación con la persona de Jesús.
Y vamos a ver la primera de ellas en esta tarde. ¿Cuál es la primera enseñanza fundamental del Señor sobre este asunto de la vida eterna o de la salvación? La primera es la salvación, hermanos, en relación con la teología religiosa distorsionada de este hombre. La mayoría de la gente, hermanos, especialmente en el pueblo judío, creía en Dios. La fe no era el problema. Su comprensión y entendimiento de Dios no eran problema. Ellos creían en Dios. Ellos conocían la palabra de Dios. Lo que pasa es que tenían una teología, hermanos, que primero estaba completamente distorsionada y segundo, los había convertido en personas completamente religiosas. Su teología estaba bien con relación a Dios. El problema es que eso, en vez de haberlos convertido en verdaderos y genuinos creyentes, verdaderos hijos de Dios, los había convertido en personas religiosas. Personas que no habían comprendido el plan que Dios había tenido para la salvación y la vida eterna. Y el primer error teológico que vemos, hermanos, es que llega con el Señor Jesucristo y le dice: Maestro bueno, Maestro bueno. Y ve, inmediatamente el Señor le corrige un asunto teológico que él tiene. ¿Cuál es? Espérame, ¿estás diciendo que yo soy Dios? ¿O qué me estás queriendo decir? Porque si tú sabes las Escrituras, estoy parafraseando lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Porque si tú sabes las Escrituras, dice que, bueno, solamente ¿quién? Dios. Y hermanos, en la literatura judía no encuentra usted en ningún lugar, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, hermanos, en el cual un profeta o un maestro sea reconocido como bueno. Ese era un título que solamente le pertenecía al Dios Todopoderoso. Y este hombre vino a Jesús pretendiendo querer saber quién era él, pero estaba completamente confundido. Porque le llama maestro bueno. Y el Señor le dice: hay algo distorsionado en tu teología acerca de mí. O crees que soy Dios, o no me hagas al mismo nivel de Dios. Porque Dios solamente hay uno. O en otras palabras, o crees que yo soy Dios, o no lo creas. Y si yo soy Dios, ¿quién es el único que da vida eterna? Dios. Por lo tanto, yo soy el único que te puede dar vida eterna. Y ese fue el problema siempre con los judíos, hermanos. Creían en Dios, sabían de Dios, pero tenían una teología completamente distorsionada, y eso los había llevado a convertirse en personas solamente religiosas. Ellos tenían una teología correcta de Dios. Ellos sabían que había un solo Dios. Ellos sabían que no deberían de adorar a ningún otro ídolo. Ellos conocían los mandamientos de Dios. Pero eso los había convertido en una vida que solamente los había llevado a vivir de manera completamente religiosa. Y si usted estudia los evangelios, se dará cuenta que siempre los judíos, especialmente los líderes religiosos, tenían problemas con Jesús. No entendían por qué él hacía esto y hacía aquellos. ¿Por qué? Porque su teología estaba distorsionada. Ellos no sabían, ellos no habían entendido que Dios un día iba a encarnarse en la persona del Mesías y iba a cumplir con todas las promesas que Él les había hecho en el Antiguo Testamento. Y una de ellas era ¿qué? La vida eterna, dice Daniel, dice el apóstol Pablo. Y lo que vemos, hermanos, en esta teología distorsionada religiosa que este hombre tenía, es que traía como consecuencias ciertas implicaciones en su vida. Su vida no iba a ser realmente como Dios la quería, y mucho menos iba a obtener vida eterna. Una teología religiosa, hermanos, relaciona la obtención de la vida eterna a 4 perspectivas cerradas que hacen imposible la salvación del hombre. Cuando su teología de usted, hermanos, está distorsionada, me decía una señora en el trabajo, es que Diosito,
Esa es una teología distorsionada. Yo sé que a lo mejor no lo hacen con la intención, pero es una teología distorsionada. No hay ningún lugar donde uno le pueda decir Diosito al Dios Todopoderoso, ¿o sí? O Chuchito a Jesús, ¿verdad? O sea, la gente, hermanos, tiene problemas con la teología. Para nosotros es importante que usted tenga, mire, una teología errada que hacen las personas religiosas es las limosnas, ¿verdad? Bien podríamos decir, Dios no es los limosneros, hermano. Usted no le puede dar lo que le sobra. ¿Y sabe qué? Mucha gente, esa es la teología que tiene. Puedo pagar sin ningún problema $2,000 de renta, pero cuando se trata de Dios, pues lo que me sobra. Esa es una teología completamente errada. Es una teología religiosa. O puedo servir a Dios cuando se me dé la gana. Esa es una teología errada. Esa es una teología religiosa, distorsionada. Usted no puede servirle a Dios cuando usted quiera y como usted quiera. O cuando usted quiera. Él da maneras específicas de cómo servirle. No solamente en la actitud, sino también en ¿qué? En la forma. En la forma. Entonces, esta teología religiosa de este hombre, por el cual hizo imposible su salvación, hermanos, creó en él 4 errores, 4 implicaciones erradas que él tenía en cuanto a la vida eterna. La primera de ellas es que la vida eterna en relación a una aparente intención piadosa. En otras palabras, hermanos, este hombre creía que la vida eterna se podía obtener con solo desearla, con solo intentar tenerla. Dice en el versículo 17, al mirar él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenía una intención, hermanos. Parecía que este hombre quería la vida eterna, pero en realidad estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le dijera. No. Hermanos, el problema de hoy en día, hermanos, es que la gente cree en un Dios que le puede dar vida eterna. Sí lo cree. El problema es cuando Dios dice, esta es la manera que yo lo hago. No que tú lo haces, sino que yo lo hago. Y el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tengas y dalo a los pobres. ¿Qué sucedió con este hombre? Su intención, hermanos, su supuesta intención se desboronó completamente. Dijo, no, way. I can't do that. That's too hard. Ahora, recuerda, hermanos, Jesús no le estaba diciendo, si vendes todo lo que tienes, si lo das a los pobres, así vas a obtener vida eterna. No estaba diciendo eso el Señor. Él estaba probando hasta dónde él estaba dispuesto a aceptar lo que Jesús dijera y lo que su Jesús era. Y el problema de una teología distorsionada, hermanos, es que crea en la gente buenas intenciones, pero las buenas intenciones, hermanos, no sirven para Dios. No hay lugar en la Biblia donde usted diga que Dios realmente aceptaba las buenas intenciones sin una verdadera acción. Todo judío tenía una percepción correcta sobre la vida eterna, hermanos, que Dios era su fuente, que Dios ofrecía vida eterna, que Dios prometía vida eterna, pero cuando nosotros nos trasladamos a cómo Dios ofrece la vida eterna, sabemos que ahora lo hace a través de Jesucristo. Y todo judío, después de Jesucristo, la única manera que puede obtener vida eterna no es con su buena intención, no es con su buen deseo, es a través y únicamente de la sumisión y la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Él es la fuente de la vida eterna. Entonces el judío sabía que Dios era la fuente de la vida eterna, hermanos, pero que era imposible poseer la vida eterna si Dios no era la fuente de ello. Y el problema con esa creencia era que ellos no creían en Jesucristo como el verdadero Dios encarnado. Y que ahora Él era el que ofrecía la vida eterna. Por medio de Él únicamente se ofrecía la vida eterna. La fe de este hombre se había vuelto religiosa. Mire, usted pregúntele a todos los católicos del mundo, a todos los mormones del mundo, a todos los adventistas,
a todos los presbiterianos y bueno, un grupo enorme de evangélicos. La mayoría de ellos les va a decir que ellos quieren ir al cielo, que ellos quieren tener vida eterna, que ellos desean la salvación. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacer lo que Jesús dijo? Mire lo que le dijo el Señor, ¿ok? No le dijo solamente vende todo lo que tienes, que eso era una manera de probar su buena intención. Pero aquí está el meollo del asunto. Dice el Señor, entonces Jesús mirándole, dice, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí estaba probando su buena intención. A ver si es cierto que tú quieres la vida eterna. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, ¿qué dice? Tomando su cruz, tomando tu cruz. O sea, le estaba diciendo el Señor, a menos que tú no creas en mí completa y totalmente, y estés dispuesto a dar tu vida inclusive, porque eso significaba tomar la cruz. La cruz era en el tiempo de Jesús, hermanos, un símbolo de muerte, no de premio, no de consuelo. Era un símbolo de muerte, de sacrificio. Tomar la cruz significaba estar dispuesto a morir. Entonces el Señor le dice, ¿quieres vida eterna? Realmente esta es la única manera, no hay otra manera. Es imposible que tú tengas solamente con la intención. Tienes que estar dispuesto a seguirme, o sea, a someterte a lo que yo te digo y a quien yo soy. Porque ahí está. ¿Cómo sabemos, hermanos, que esa era la verdadera fuente de la vida eterna? La manera que podía obtener este hombre la vida eterna. Note lo que dice el versículo 29. Respondiendo Jesús dijo, diciendo cómo Él otorga vida eterna, ¿ok? Respondiendo Jesús dijo, este es Jesús hablando, o sea, es la palabra de Jesús. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dice, por causa de mí, ¿quién es mí? Jesús. ¿Y de qué? Y del evangelio, dice. No hay vida eterna. No son tus buenas intenciones. El problema, hermanos, con una teología religiosa es que distorsiona la fe correcta que la persona debe de tener. Hermanos, el mundo está lleno de gente con buenas intenciones, con buenos deseos. Pero que inmediatamente que se le presenta el verdadero evangelio y la verdadera palabra y persona de Jesús, ahí ellos dicen, no, entregarme a Cristo, eso no lo puedo hacer. Tengo una vida que vivir, tengo negocios que atender, tengo esto que hacer, no lo puedo dejar. Pero el Señor Jesucristo dice, tienes que estar dispuesto a venir a mí, seguirme y estar dispuesto a dar tu vida. ¿Puedes hacer eso? ¿Quieres hacer eso? ¿Qué dice el versículo 22? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué sucedió con su buena intención, hermano? ¿Qué sucedió? El Señor la derrumbó completamente. Y miren, una teología incorrecta, hermanos, es que ven a Jesús. Él te va a dar todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres. Con Él la vida va a estar, pero bien estable, bien suave, no problemas, no dificultades. Para de sufrir, ven a Cristo. Todo lo contrario le dijo el Señor. Y uno podría decir, Señor Jesús, pero si la hubieras puesto más fácil, le hubieras dicho nada más, haz esta oración de recibir a Cristo y ya eres salvo. Pero el Señor sabía, hermanos, que su teología lo había llevado a pensar que Dios, hermanos, aceptaba cualquier buena intención como una garantía para darles vida eterna. Dios no garantiza nada con las buenas intenciones, hermano. Usted tendrá las muy buenas intenciones y las mejores intenciones. No hay vida eterna. Es imposible, hermanos, que Dios otorgue bendición y vida eterna solo por una buena intención. Solo por una buena intención. Pero la segunda perspectiva errada que este hombre tenía al tener esta teología distorsionada, hermanos, religiosa, es la vida eterna en relación, hermanos, a la ley. La vida eterna en relación a la ley. Cuando este hombre llegó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor?
Haz esta oración. Pon tu fe y tu confianza en Cristo. No, otra vez lo quiso probar. Acuérdese, el Señor quería asegurarse que este hombre iba a estar dispuesto a hacer lo que Él le dijera en el versículo más adelante. Pero Él sabía. Y entonces dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué quiso decir este hombre con eso? Pienso que lo merezco, Señor. ¿Sí o no? Yo pienso que lo merezco. Me dices que puedo obtener vida eterna guardando los mandamientos, pues ya lo obtuve porque yo guardo toda la ley. El judío era un celoso practicante de la ley, hermano. La ley para ellos era la base fundamental de su religiosidad. Pero ese mismo celo por la ley, hermanos, los había convertido no solo en religiosos, sino orgullosos. Y el orgullo, hermanos, es uno de los pecados más, más fuertes para entablar una relación con Dios y para obtener vida eterna. Porque este hombre, al decir que él había guardado todos los mandamientos, estaba diciendo, yo he hecho todo lo que es posible. He vivido una vida recta, he vivido una vida moral. Yo puedo obtener la vida eterna. Porque esa era su teología. Él creía que la vida eterna era en base a lo que él era y él hacía. Que sus méritos eran los que otorgaban la vida eterna. Este hombre se sostenía en la ley, hermanos, pero hoy en vez de hacerlo más humilde, más generoso y más amoroso con su prójimo, lo había convertido en un egoísta y materialista. Porque cuando el Señor le dice una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿cuál fue su reacción? No. Si uno de los mandamientos más grandes por sobre los que él guardaba, estaba él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo cuando dijo, si quieres guardar la ley depende realmente de dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y a quién? Y a tu prójimo. ¿Eso qué implicaba? Que estuvieras dispuesto a dar lo que fuera necesario para el bienestar de tu prójimo. Y el Señor le dijo, ok, ¿has guardado toda la ley? Te falta una sola. Si es que apoyas en tu buen carácter y en tu buena bondad. Me choca cuando la gente dice, qué buena es esta persona. ¿Buena para quién? Si solo hay uno. Solo hay uno. ¿Ve que su teología a veces está equivocada? Es una buena persona, dicen. ¿Qué tan buena? ¿Como Dios? Porque solo Dios es bueno. Y este hombre pretendía precisamente tomar esa posición. Soy tan bueno que lo he hecho todo. Y dijo Jesús, ya casi, nada más te falta esto. Y él que dijo, no. ¿Por qué? Porque su teología religiosa le había enseñado que él tenía garantía si él guardaba la ley. Y no había ninguna escritura, hermanos, que lo confirmara. No había ninguna escritura. Es más, hay más escrituras donde, hermanos, el Señor dice que la ley no era para salvar, era para condenar. La ley no era, hermanos, para dar vida eterna, era para ver o reflejar la condición pecaminosa del hombre. El judío, hermanos, se había olvidado de que la ley no salvaba, sino condenaba. La ley no los hacía aptos para el cielo, sino los mostraba la condición perdida y pecaminosa. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 7, versículo 10, dice, y hallé que el mismo mandamiento, o sea, el mandamiento de la ley, que era para vida, a mí me resultó para muerte, para condenación. No era la ley no que la ley era mala, hermanos, sino que la ley usada de manera inadecuada, ello llevaba a una persona a vivir de manera religiosa y en una peor condición, porque se apoyaban en la ley. Pero la Escritura decía que si uno guardaba toda la ley, pero ofendía a Dios en un solo punto, es como si hubiera fallado en todas. Entonces,
Lo que quiero decir, hermanos, es que este hombre creía o usaba la ley como una excusa. Se sentía bueno, se sentía merecedor de la vida eterna solo por el hecho de guardar algunos mandamientos, especialmente los que se referían a su prójimo, pero es donde más falló, ¿verdad? Porque los mandamientos que el Señor le lista allí son parte de los 10 mandamientos. Usted sabe que 4 mandamientos eran en relación con Dios y los siguientes 6 eran en relación con el prójimo. Así estaba dividido el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. 4 eran en relación con Dios y 6 eran en relación con nuestro prójimo. Fíjese, Dios le da más atención en nuestra relación con nuestro prójimo, porque no hay manera que estemos bien con Dios, hermanos, si no estamos bien con nuestro prójimo. No hay manera. Pero la ley, hermanos, era imposible que lo salvara, porque la salvación no salvaba, sino condenaba su imperfección. Note lo que escribió el apóstol Pablo con referente a la ley, hermanos. En Romanos capítulo 7, quiero que lea un par de versículos allí, solamente para darle una perspectiva correcta en cuanto a la ley. Y Pablo entendió el papel de la ley en la vida del ser humano mejor que ningún otro. En el versículo 11, después de describir que la ley, hermanos, había sido puesta, hermanos, por Dios para mostrar el pecado del hombre y así poder mostrar la perfección de Dios, dice en el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, por la ley, que dice, me engañó y por él me mató. Este hombre vivía engañado. Él pensaba que con guardar los mandamientos, automáticamente él era autosuficiente, que ya estaba bien con Dios. Pero todo lo contrario, dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no era que este hombre guardaba la ley. El problema es que había pecado en su corazón. Era un hombre pecaminoso. Y le dije al principio, hermanos, un problema, hermanos, que impide al hombre, que hace imposible la salvación al hombre, es el pecado. Y este hombre vivía así. Podría haber guardado algunos mandamientos, pero en el interior, hermanos, estaba lleno de pecado. No había limpiado sus pecados. Y luego el apóstol Pablo certifica que la ley, hermanos, no salva, no produce vida eterna. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, nadie podrá ser excusado delante de Dios. Todos son culpables, porque en alguna manera han violado la ley. Pero este hombre creía que con guardar ciertos mandamientos ya era merecedor de la vida eterna. Y el Señor le dijo, no, es imposible. Si es cierto que la ley te salva, te falta uno por cumplir. El amor a tu prójimo. Vamos a ver si estás dispuesto a cumplirlo. ¿Lo cumplió? No. Además de que este hombre vino a Jesús preguntando qué debo de hacer para la vida eterna. Si él sabía que ya vivía una vida recta, ¿por qué preguntar? ¿No? ¿Por qué preguntar? O sea, yo soy tan bueno, vivo de manera tan bien, soy una persona tan íntegra, tan moralmente correcta, no necesito más. Pero él en el fondo sabía que algo le faltaba, Y el guardar la ley no había podido llenar ese vacío. Entonces su teología, hermanos, había distorsionado la idea que él tenía, o la perspectiva que él tenía en cuanto a las buenas intenciones, en cuanto a la ley. Pero hay una tercera cosa. También su teología religiosa había distorsionado, hermanos, y hacía imposible su salvación, porque él no entendía, hermanos, la vida eterna en relación con Jesús. La vida eterna la vida eterna en cuanto a la prosperidad. El versículo 21 dice ahí de Mateo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, él no pensaba, hermanos, que para que Dios pueda otorgar la salvación,
este hombre tenía que deshacerse de aquello que él pensaba que era la fuente de su seguridad. Todo judío pensaba, hermanos, que la prosperidad era porque Dios estaba bendiciéndolos. Ellos tenían como garantía que si una persona era próspera era porque Dios lo estaba bendiciendo, pero no necesariamente es así, hermanos. En la Biblia ustedes encuentran hombres tan impíos, tan pecaminosos, tan perversos, ricos y prósperos, como hombres justos, devotos de Dios, también ricos. Entonces la riqueza, hermanos, no era una garantía de la bendición de Dios. No era una garantía. En ocasiones sí, pero en muchas ocasiones no. Pero este hombre creía que por ser próspero, él automáticamente creía que ya Dios lo tenía en la lista para llevárselo a la gloria. Por eso el Señor Jesucristo dice en el versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, no a los que tienen riquezas, sino a los que ¿qué? ¿A los que qué? ¿Está leyendo la Biblia, hermano? ¿A los que qué? Ninguno está leyendo. Versículo 24 estoy leyendo. ¿A los que qué? A los que confían en las riquezas. Sí, el problema de este hombre es que su teología le había hecho pensar que su prosperidad era una garantía de que Dios lo estaba bendiciendo. Y seguramente, si el Señor me ha bendecido aquí, dándome tantas riquezas, ¿por qué no me bendeciría llevándome a la vida eterna? Ese era el pensamiento de él, esa era la creencia de él. Si me he ganado el favor de Dios, si Dios me ha derramado tanta bendición y me ha bendecido, tengo un buen trabajo, gano bien, mi esposa gana bien, yo gano bien, tenemos una buena casa, tenemos unos buenos carros. Entonces, ¿por qué Dios no me habría de dar esto también? ¿Está usted seguro 100% que es Dios quien le ha dado todo lo que tiene? ¿Estaba este hombre seguro que Dios le había prosperado? Porque hay alguien que también lo puede prosperar, pero no necesariamente para hacerlo un más devoto de Dios, sino al contrario, para alejarlo de Dios. Y este hombre, hermanos, creía que la vida eterna tenía relación con la prosperidad. Seguramente si Dios ya me bendijo aquí, me va a bendecir allá. Pero el Señor le dijo: ok, te voy a decir, tu dinero no sirve para eso, no sirve. Y por eso le dijo el Señor: vende todo lo que tienes. Y se dio cuenta aquí el Señor. Aquí el Señor reveló completamente y totalmente que este hombre tenía problemas serios con el dinero, con las posesiones. Él estaba atado a ellas. O sea, se había vuelto su Dios. Y claramente entonces es imposible que Dios salve a alguien si alguien más es su Dios. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo puso el dinero al mismo nivel que Él mismo? Dice: no puedes servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. O a Mamón, que era conocido como el Dios del dinero, el Dios de la prosperidad. Dijo, o sea, en el momento que tú te conviertes en un dependiente del dinero, te estás volviendo dependiente y adorador de las riquezas. Y solo Dios puede salvar, hermano. Las riquezas no. El Dios de las riquezas no. Y este hombre tuvo que reconocer que su dinero era un problema serio para él. Que si era próspero, que si tenía muchas posesiones, dice allí, que tenía un buen estatus. El problema es que había convertido eso en su esperanza, en su garantía de vida eterna. Pero otra vez, en el fondo, él sabía que ni siquiera el dinero le había dado esa seguridad. Pero confiaba tanto en él que no estuvo dispuesto a renunciar a él. Las personas, hermanos, tienen que entender, las riquezas pueden ser de gran bendición, pero también un gran peligro para nuestra vida espiritual. A las personas que no conocen de Dios, hermanos, hace imposible su salvación. Y a los creyentes, hermanos, los puede apartar seriamente del camino de Dios. Por eso el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que le dijera a los ricos de este siglo: manda que no sean altivos como este hombre.
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Sí, la vida eterna es más importante que las riquezas. Este hombre cambió el orden. Para él fue más importante el dinero que la vida eterna. Y eso es imposible, hermanos. Imposible tener salvación si ponemos primero las riquezas en vez de la vida eterna. Es preferible morir pobre, hermanos, pero con la vida eterna, que vivir rico y estar fuera del reino del celestial. Para finalizar, quizá la teología más distorsionada, religiosamente hablando, de este hombre era la vida eterna en relación a Jesús. Versículo 22. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Este hombre tenía una teología completamente errada acerca de quién era Jesús, de su persona, de su obra y de su palabra. Dice maestro, maestro. Pero el error de él es llamarlo bueno. El error de él es llamarlo bueno. Es imposible la salvación sin un conocimiento, sin un reconocimiento teológico, hermanos, de la persona de Jesús. Este hombre, como la mayoría de los judíos, nunca realizó la divinidad de Cristo. La teología de este hombre estaba completamente incorrecta sobre la persona de Jesús. No sabía quién era Jesús. Y es imposible la salvación si usted no conoce a Cristo de una manera personal, de una manera basada en las Escrituras, hermano. Sí, la gente conoce a Jesús de manera religiosa. Sabe que fue clavado en una cruz, sabe que resucitó al tercer día, conoce todo de Cristo, pero no tiene una relación con Cristo. Y esa fue la diferencia. Este hombre conoció a Cristo, habló con Cristo, dialogó con Cristo, estuvo frente a Cristo, lo pudo ver, hermanos. Sin embargo, no pudo reconocer la divinidad salvadora de Jesús. No pudo decir: alguien debes de ser tú. No sé tal vez quién eres, pero quiero saber quién eres tú. Tal vez tú me puedas dar vida eterna. Sino él dijo: hay alguien más. Hay alguien más. La teología religiosa, hermanos, ve a Jesús así, como un simple maestro, como un simple profeta, como un simple revolucionario, como un maestro común y corriente. Pero este hombre tenía tan distorsionada su teología que no le daba ni lo uno ni lo otro. Es como la mayoría de la gente religiosa, ¿verdad? Sí cree en Jesús, sí cree que Él es el Salvador, pero que no los puede salvar. Porque pregúntele a una persona si Jesús te puede llevar al cielo. Lo dudan, pero sí creen que es el Salvador. Como dice el dicho, ¿verdad? No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Eso es algo distinto, es algo completamente diferente en la perspectiva teológica. Y este hombre creía que Jesús sabía de Dios, que era un mensajero de Dios, pero que no era el Dios mismo que salva. Y las Escrituras en el Nuevo Testamento presentan a Jesús como el único camino de salvación. Quiero terminar con este versículo. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Es un versículo que definitivamente este hombre quizá nunca entendió, y muchas personas no van a entender, y va a ser imposible la salvación para ellos, porque nunca van a relacionar la vida eterna con la persona y la obra de Jesús. El apóstol Pedro, hablando, hermanos, diciendo que la única fuente de vida eterna y de salvación es Jesucristo. Este Jesús, dice Pedro en el versículo 11 de Hechos 4, es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro dice, Él es el único, no hay otra manera. Es imposible a menos que Cristo no sea la fuente de la vida eterna. Dice, si no crees en mí y en el Evangelio, no puedes tener vida eterna. Pero el que cree en mí y en el Evangelio recibirá 100 veces más. Y en el tiempo futuro, ¿qué dice? La vida eterna. La primera enseñanza fundamental que el Señor deja, hermanos, es la teología religiosa de este hombre.
completamente distorsionada. Pero hay más. Vemos algo más, hermanos, que el Señor Jesucristo le quiere enseñar a este hombre y por consecuencia también a sus discípulos. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Hermanos de la alabanza, pasan adelante. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la riqueza que tienes, Señor, por la manera como tú nos hablas y nos enseñas, Señor, mi Dios, quién eres tú y lo que tú demandas de nuestra vida. Pedimos, Señor, que no cometamos el mismo error de este hombre, Señor, de dejarnos llevar por el orgullo, por el dinero, por el pecado, Señor, y no ver, mi Dios, las demandas de tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes siempre a asimilar a Cristo como el único y la única fuente, Señor, de nuestra salvación y nuestra bendición espiritual. Te damos gracias, te alabamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a nuestra hermana Mary. Vamos a despedirnos con un canto de adoración mientras los hermanos de Ujieres casi al final del canto pasan enfrente para tomar nuestras ofrendas y así estar despedidos y ir a nuestro refrigerio. Póngase de pie, hermanos, vamos a alabar al Señor y darle toda la honra y toda la gloria. Amén. Todavía no, hermano. Vamos a cantar, ¿ok? Y luego recogemos las ofrendas. Amén. Adelante, vamos a cantar este último canto y darle toda la honra y la gloria al Señor. Gracias, hermana Mary, por estar con nosotros en esta tarde.